Muy buenas noches. Mi nombre es Marlene Auxiliadora Areiza Mazo. Estoy en el sexto semestre de Derecho. Pertenezco a semillerista de la Clínica Jurídica de la Corporación Universitaria Americana. El tema que voy a exponer pertenece a literatura y derecho. El título de mi investigación es sobre las condiciones de la educación de la mujer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Colombia. Nuestros objetivos se basan en la evolución de la educación de la mujer en Colombia y las condiciones de esta educación hacia la mujer, tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX en Colombia. Nuestra metodología fue cualitativa, ya que estudiamos varios textos, varios autores, varias investigaciones, varias tesis, varios documentos pertinentes sobre el tema que estoy investigando. Hablamos de unos referentes generales sobre la educación de la mujer en Colombia en estos dos siglos, tanto en el 19 como en el 20. En el 19 tenemos al señor Celestino Mutis. Este señor fue uno de los pilares para la educación de la mujer, ya que él en muchas ocasiones denunció el estado de la educación de la mujer en la Nueva Granada, inculcando que las religiones, la religión no era la que impedía el desarrollo de la educación de la mujer, el avance de la educación de la mujer, de que las mujeres pudieran acceder a varios tipos de educación pertinentes y a la igualdad de la educación en el siglo XIX. También tenemos a doña Clemencia de Caicedo. Esta señora es una de las personas importantes en la educación de la mujer, porque esta señora es una de las primeras mujeres que le envió al rey de la época, pero no en el siglo XIX, sino en el siglo XVIII. Ella en el siglo XVIII es una de las primeras que le manda al rey de la época un documento pidiéndole el permiso, la autorización para ella crear unos colegios. Entonces, creo que es una de las señoras más relevantes porque así fue como ella inició, le dio el inicio a estos colegios, a esas escuelas pertinentes para la educación de la mujer. Es así como ella crea el colegio de la enseñanza para educar a las niñas. Este colegio con unos requisitos y empezó la educación bajo la religión y la política, porque la religión era la que más poder, más influencia tenía como en la sociedad. También nos habla la Corporación Minuto de Dios sobre algunas oportunidades y facultades de acceder a la educación en el campo donde no contaba. Entonces, esta corporación nos trae al contexto dos tipos de educación en el entonces, que se dividieron tanto en urbanas y rurales. Las urbanas eran más que todo en la ciudad, eran en las ciudades, porque en la ciudad eran para las mujeres más pudientes, las mujeres, las niñas, las familias que tenían más poder, las niñas podían acceder a esta educación, y las rurales eran para las niñas pues del campo, pero no era tanta la igualdad que tenían tanto las rurales como las urbanas, porque ya las niñas de lo rural no era tan pertinente que accedieran a esta educación, porque estas niñas vivían muy lejos de donde eran, que se encontraban estos colegios. Tenemos también que en el siglo XIX, unas condiciones para educar a la mujer. Estas condiciones se dividieron en varias cosas. Empezaron con unas, como lo dije con doña Clemencia de Caicedo, que fue con lo de la religión y la política. Entonces empezaron a educar a las mujeres tanto desde las familias en unos conventos, se ingresaban las niñas a unos conventos y las empezaron a educar desde la religión para ser unas buenas esposas y unas madres ejemplares.
Estas niñas, para poder ingresar a la educación, debían de contar con la autorización de su familia. Si las familias no daban esta autorización, ellas no podían acceder como tal a la educación. Entonces, para finales del siglo XIX, como se empezó con esa educación, ya para el siglo XIX empezaron con la educación para las mujeres, tanto en tejer, bordar, rezar, interpretar algunos instrumentos, entre otras, como tenemos también la literatura, que fue una de las cosas que hicieron muy importante las mujeres, también en escritura, en leer, sumar y saber cómo llevar sus cosas. Al avanzar esto, nos vamos para el siglo XX, para inicios del siglo XX, donde acá las mujeres tienen más acceso a otras cosas, como fue la de poder estar en unas carreras ya. En el siglo XIX no podían tener el cartón de bachiller. En el siglo XIX estas mujeres podían, las maestras podían solo educar a las niñas y no podían obtener su diploma como maestras. Entonces empezaron a educarse y ya para este siglo XX nace un decreto donde les da la facultad a las maestras de ser alumnas y al mismo tiempo de ser maestras y poder recibir su diploma como bachilleres y poder acceder a una educación primaria a las otras niñas. Entonces, acá esta se nos divide tanto en educación popular, enseñanza de técnicas de los sectores populares, educación primaria y la educación secundaria y la educación superior. Entonces, aquí ya empiezan ellas a acceder a otros tipos de educación, que ya no eran las pertinentes solo que por la religión, que buenas amas de casa y que buenas cuidadoras de sus hijos, sino que ya empezaron a recibir educación más avanzada, como fue ya poder acceder a la medicina, al derecho, y así sucesivamente fueron avanzando las mujeres para llegar a lo que hoy podemos acceder a la educación. En conclusión, es que las mujeres entregaron mucho de ellas, fue un ánimo impresionante de ellas para poder llegar a lo que ahora tenemos como nosotras como mujeres. Me pareció muy interesante la investigación que hice porque la verdad no conocía la historia pertinente de cómo fue el transcurso de la educación de la mujer. Y es bueno resaltar que nosotras somos unas guerreras, unas luchadoras para llegar a esto y que por eso estamos nosotras ahora con esta educación tan pertinente y podemos hacer a ellas sin tantas complicaciones y complejos como lo tuvieron en estos siglos. Las mujeres, que fue más que todo en el siglo XVIII, donde las mujeres no podían hacer ya porque la iglesia y el campo político y la familia y la sociedad no lo permitía porque era visto de una manera grosera, de una manera no adecuada para las mujeres poder hacer esta educación. Entonces, en conclusión, es que nosotros hoy en día tenemos unas herramientas hermosas gracias a estas mujeres pilares de estos siglos y que podemos tener una educación pertinente a igual derechos y reconocimientos, igual derechos a otros, a los demás personas y sin que nadie nos prohíba o que nos prohíban o que la familia o que algún tipo de política, religión o social nos impida hacer como tal a esta educación, gracias a esta lucha de estas grandes mujeres. Tengo unas referencias donde saqué el tema pertinente, como fue el del señor Gabriel Hernández, de la señora Diana González y del señor Alejandro Niño. Entre otros. Estos me permitieron conocer esta importancia de la educación de la mujer, del recorrido, de la gran capacidad que tuvieron las mujeres y que tenemos hoy en día las mujeres, que es de reconocer y valorar mucho. Demasiado productivo para mi vida personal, familiar y de lo social y también político. Muchísimas gracias.